Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el icono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Bueno, yo estoy contentísima, como cada vez que viene el doctor César Castellanos a visitarnos, que de hecho hasta se me pega el acento venezolano. Yo no tengo ni que ir allá para que se me pegue el acento. Así que voy a recordar que el doctor César Castellanos es psicólogo, neuropsicólogo, presidente o CEO y de CIP, que es, bueno, ellos tienen ahí de todo, desde que una persona requiere terapia, que es desde que está en la barriga, creo yo, hasta que se va a la tumba, ellos tienen todo que ofrecerles a la gente. Así que invité al doctor Menos la tumba, esa no va. menos la tumba y procurando que no llegue el tema del suicidio, lo vamos a abordar otro día porque Sí, pendiente, sí. con estos temas que han habido muchos crímenes últimamente y es un tema que, verdad, que es preocupante. Vamos a darles la bienvenida al doctor César Castellanos antes de que no lo deje hablar y se nos vaya el tiempo. Gracias, muy amable. Gracias, Ana Mirta, colega, como siempre, muy feliz de estar aquí con el público de la hora del té. Bueno, usted sabe que un tececito no viene mal y si es cafecito también, cualquier cosa es buena cuando es buena. Sí, sí, Valga la redundancia. sí, señor, sí, señor. Doctor Castellanos, este, eh, ¿qué es lo que está pasando? O sea, a mí me vendieron hace unos años en que me metí en unas cuestiones esotéricas Ah, que a parecer la edad de oro, pero la edad de oro como que se la han quedado. Entonces hemos visto que hay muchos crímenes, muchas situaciones, como muchos que se están escapando de las manos. Quería saber si desde el punto de vista psicológico hay un perfil especial, cómo identificar qué produce este tipo de comportamiento. así es. Sí, bueno, en parte lo que está pasando es que no tenemos una capacidad instalada en el país para poder estudiar lo que está pasando. O sea, ese es precisamente parte del problema, porque para poder comprender qué puede estar ocurriendo, que definitivamente la sociedad dominicana, al igual que todas las sociedades del mundo, han ido cambiando en distintas vertientes. Bueno, para poder comprender eso, para estudiar científicamente eso, y muy particularmente el tema de los crímenes y todo esto, existe una rama de las ciencias de la salud mental que es la victimología. Es parte de lo que se conoce como la psicología forense. Entonces, dentro de la victimología, hay herramientas para hacer lo que se denomina una autopsia psicológica. La autopsia psicológica se hace tanto con víctimas de crímenes que están vivas como con víctimas que han fallecido. En ambos casos es posible hacer lo que se denomina una autopsia psicológica. En el caso de una persona que está viva, que ha sido víctima de un crimen, bien sea porque ese crimen no implicaba compromiso a la vida, o bien sea porque sí implicaba compromiso a la vida, pero no murió, ¿no? Y sobrevivió. Entonces a esta víctima viva es posible hacerle algunas pruebas psicológicas, entrevistas, y luego hay otras herramientas de las cuales se auxilia las ciencias forenses, en el caso de la psicología forense, como es la grafología, el estudio de la letra, ¿verdad? Las personas escriben, a partir de lo cual se puede determinar algunos rasgos de personalidad.
Y también durante la entrevista, lo que se conoce como el análisis de las microexpresiones, para intentar extraer de ahí también información valiosa desde el punto de vista forense con una víctima que ha sobrevivido. Pero si estamos hablando de un cadáver, también los cadáveres hablan desde el punto de vista forense. Entonces, en la autopsia psicológica a un cadáver también hay una serie de herramientas de la psicología forense. Eh, por ejemplo, qué tipo de lesiones tiene este cadáver, cómo son esas lesiones, hasta dónde en las lesiones de ese cadáver podemos inferir una descarga emocional de parte del agresor, o fue un accidente, o fue algo muy premeditado, o hubo maltrato y sufrimiento antes de quitarle la vida, o sencillamente fue un acto contundente de quitarle la vida para que no quedara dudas. Es decir, hay una serie de información que va a dar el cadáver que son importantísimas para poder inferir quién pudo haber hecho esto y con qué motivos lo pudo haber hecho. Si las lesiones, por ejemplo, son en la cara, si son en los brazos, si son en el tórax, si son en los genitales, si son en las piernas. Todo eso tiene una interpretación psicológica. Los agresores que dañan, deforman la cara, por ejemplo, desfiguran la cara. Esto suele estar asociado con problemas de socialización. Vamos a estar buscando el perfil de un agresor que tenga dificultades en las habilidades sociales, por ejemplo, para tratar de descubrir quién fue que hizo esto, o aquellos que dañan las manos, los brazos, los cortan, los mutilan, los aplastan, los desbaratan, suele ser hecho por personas con dificultades en las expresiones de los afectos, por ejemplo, ¿no? O aquellos que agreden los genitales, obviamente alude a problemas con la sexualidad, y agresores que han asesinado a alguien y mutilan las piernas o están muy laceradas las piernas, muy golpeadas. También nos habla de una persona con problemas de seguridad en sí misma, y ese es parte del perfil psicológico que tenemos que ir explorando. Pero luego también esas lesiones pueden ser de varios tipos. Hay lesiones que claramente son intimidatorias nada más. Son lesiones que implican golpes en la cabeza, lesiones menores, que se ve que lo que se quería era como someter a la víctima, que no, que no se le saliera del control. Son lesiones para intimidarle, pero hay lesiones que están mucho más asociadas con ya la motivación del agresor, que son amenazas de muerte, no te muevas porque te mato, no grites porque te doy un tiro, no, o sea, son situaciones que luego el cadáver, con el tipo de lesión que tiene, nos va a permitir inferir hasta lesiones de ensañamiento, cosas como, ¿verdad? Cortarle la cabeza a alguien, cortarle las piernas, que no son necesarios hacerlo para matar a alguien, pero se hicieron como quiera. O sea, estamos hablando de 30 puñaladas, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿Qué características, doctor, que sean comunes, que suelen compartir los criminales? sí, hay algunas características que se han estudiado, que son comunes, estadísticamente hablando, en retrospectiva, ¿no? Luego que se tiene al criminal capturado y se estudia un poco su rasgo de personalidad, esto hay algunas constantes. Una de ellas es el egocentrismo como rasgo marcado de la personalidad. Otro factor es un estilo de descarga emocional orientado a la destructividad, o sea, de romper cosas, destruir, como forma de descargar la ira, o descargar los celos, o descargar el malestar, la disforia emocional. Otro rasgo común en el perfil de un criminal es su inestabilidad emocional.
son sujetos que tienen la habilidad en el afecto, pueden pasar de un estado emocional al otro de manera rápida, súbita y descontrolada sobre todo, o sea, no tienen control sobre la expresión de sus emociones. Y finalmente, un rasgo bastante también compartido entre casi todas las personalidades criminales es la indiferencia afectiva, la falta de empatía, ¿no? Una indiferencia que como que no le conmueve el dolor, no le conmueve, no le afecta el sufrimiento de la víctima o de los familiares de la víctima, sino que muestra cierta frialdad ante el sufrimiento de esa tercera persona. Entonces, sí, hay algunos rasgos que están asociados con el perfil del criminal, pero sí yo creo que es muy importante en un programa como este decir que si bien es cierto que hay determinados perfiles, vamos a decir, psicopatológicos, que están asociados con la comisión de actos criminales, también es importante decir que eso es una minoría. Las personas con trastornos mentales, en su mayoría, suelen ser más bien vulnerables y víctimas de crímenes, en lugar de ser perpetradores de crímenes. Y aunque sí es cierto que algunos criminales tienen trastornos mentales, también es cierto decir que la mayoría de las personas con trastornos mentales no son criminales, ¿no? Entonces, tener una enfermedad mental no es un factor de riesgo para cometer un crimen, es más bien un factor de riesgo para ser una víctima de una agresión. Pero bueno, uno de los temas más importantes desde el punto de vista legal es poder determinar si esta persona es imputable del crimen que ha cometido o no. Y es allí donde entra el expertise del profesional de la salud mental, evaluando su capacidad cognitiva para saber si esta persona estaba en su capacidad, vamos a decir así, de tomar una decisión consciente. ¿Hay algunas señales de alerta que pudieran indicar esas tendencias criminales? Sí, bueno, sí, sin duda hay algunos alertas, sobre todo hay distintos tipos de alertas. Una de las primeras alertas que hay que determinar es si hay simulación, Ujú. porque la simulación es un elemento que juega un rol en los casos legales, de todo tipo, ¿no? El tema de la simulación hay que tratar de controlarla, pero eh, hay un tipo de simulación donde la persona finge determinados síntomas psiquiátricos para tratar de eximirse de la culpa, ¿no? En sentido, hablando en lenguaje cotidiano, se hace el loco, o sea que se hace más loco de la cuenta. Eso es una simulación, pero también en el campo psicológico forense se habla de la disimulación, es decir, es una persona que esconde los síntomas de salud mental para obtener ganancia de causa. Es decir, que no lo vean de tal forma, no le conviene, por ejemplo, que se vea como una persona impulsiva, que tiene trastornos de control del impulso, porque eso lo puede acercar más al perfil del criminal y entonces esconde esos rasgos. Esas son dos cosas que hay que tratar de determinar siempre en un expertise psicológico forense, el grado de simulación y el grado de disimulación. Y luego la valoración del riesgo, que es exactamente a lo que tú aludías, ¿no? La valoración del riesgo, la probabilidad de que una persona cometa un delito o reincida en un delito es un tema que requiere identificar algunos elementos, como decíamos antes, el egocentrismo, la falta de empatía, las dificultades para tomas de decisiones bajo presión, la impulsividad, la falta de control de impulsos, ¿no? Las adicciones son un factor de riesgo importante para la criminalidad, aunque generalmente personas que son víctimas de adicciones
cometen delitos más instrumentales, no crímenes en sí, sino delitos instrumentales. ¿A qué me refiero? Bueno, roban carros, atracan, roban dinero de las casas, ese tipo de cosas, porque lo que están buscando es dinero para comprar drogas, ¿no? Para comprar alcohol. Falsifican documentos, falsifican dinero, ese tipo de cosas. Luego hay un grupo que es el más peligroso, digámoslo así, que es el grupo de personas que tienen lo que llamamos un trastorno antisocial de la personalidad, o sea, un trastorno de personalidad antisocial, porque estas son personas que, digamos, sus indicadores principales es que rompen las normas sociales, no respetan las normas sociales, no respetan las necesidades del otro y son capaces de cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de delito, por riesgoso y peligroso que sea, estas personas son capaces de cometerlo. Luego tenemos un grupo de personas que son más bien como más narcisistas. Ese grupo usualmente se ve involucrado en fraude, en malversación de fondos, en violencia de género y ese tipo de crímenes que va muy con la onda de su trastorno de personalidad. Y hay un grupo anexo a este, que son los que tienen trastorno de la personalidad dependiente, porque usualmente las personas con trastorno de la personalidad dependiente dependen de un narcisista. Entonces, generalmente el narcisista es el autor intelectual y el dependiente es el autor material del crimen. Y entonces suelen encontrarse allí en pareja. Luego hay crímenes menores, denuncias falsas, llamadas al 911 fraudulentas, que son crímenes, porque eso se considera un crimen, ¿sabes? Penalmente imputable, pero son menores y eso usualmente está asociado con personalidades histriónicas, gente que necesita sus 5 minutos de fama y hace un show y hace toda una bulla y un asunto, pero regularmente no pasa de ahí, ¿verdad? Y te Eh, voy a preguntar, y te lo voy a preguntar, sí, ¿cómo influye el entorno familiar en esas personas que tienen un perfil criminal? O sea, ¿se presenta en la niñez algún trauma? y hay indicadores en la niñez, por ejemplo, un indicador que siempre se menciona y que debe llamar la atención, no porque eso sea un predictor, o sea, pero debe llamar la atención porque es uno de los factores que pudiera estar asociado a una personalidad que después sea antisocial, tanto criminal, es el hacer daño a los animales. Un niño que maltrata animales, un niño que amarra a un gato de la bicicleta y lo arrastra por todo el patio, un niño que tira un pollito por la ventana, un niño que... Eso se ha visto, que en adultos criminales que están presos regularmente cuando niños tenían ese comportamiento. Wow, la verdad es que siempre me quedo corta con todas las preguntas y toda la información que nos trae el doctor César Castellano. Vamos a tener que hacer una segunda parte, doctor. Una segunda parte. Porque Entonces, siempre los libros de crímenes tienen una segunda parte. verdad que si vamos antes de irnos, yo quiero que le digamos a nuestros amables televidentes cómo localizarlo a usted para las personas que deseen contactar sus servicios profesionales o de esos cursos que ustedes dan, que sé que tienen sus diplomados, sus formaciones académicas. Bueno, pueden localizarnos en las redes sociales, así como está el nombre acá arriba. Así mismo nos pueden buscar en las redes sociales. Eh, Y de CIP, y así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, etcétera. Pero también nuestra central telefónica es el 809-549-7071. 809
549-7071. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, gracias por estar con nosotros y ya me comunicaré con usted para esa segunda parte, que yo sé que hay muchas personas interesadas en saber, porque hay muchas personas que en verdad se quedan como que no hacen nada, pero lo hacen todo. Así Entonces, es. no hablamos hoy, pero vamos a hablar en otra oportunidad. Así que manténganse alerta en hora de té, que el doctor César Castellano ya lo comprometimos aquí en el aire. Así. Gracias por estar con nosotros y nos vemos prontito. Señor director, vámonos a pausa.